¿Quién ha mandado este video al grupo? Preguntó Nacho, con una sonrisa nerviosa y el móvil en la mano. Yo estaba en la barra del bar El Rincón de Paco, con mi cerveza a medio terminar, cuando escuché esa frase. Era viernes, 8:30 de la tarde, y llevábamos unas cuantas rondas con los colegas de siempre, Javi, Mario, Rubén, Víctor y Nacho. Lo típico. Risas, fútbol y quejas sobre el curro. Nada que hiciera pensar que ese día iba a cambiar mi vida. Tío, esto no es. Rubén se acercó al móvil de Nacho, achicando los ojos. Su cara se transformó de que risa a mejor me callo. Me giré. Algo en el tono de Rubén me inquietó. Me acerqué al grupo y, cuando vi lo que había en la pantalla, sentí como si alguien me hubiese metido un puñetazo en el estómago. Era un video. Corto. Unos 15 segundos. Grabado claramente con un móvil, de noche, desde un coche. En la imagen se veía a una pareja besándose apasionadamente en una esquina de la calle Colón, cerca de la tienda de Sara. Ella estaba contra la pared, él la agarraba por la cintura. Parecía una escena sacada de una película cutre de adolescentes, si no fuera porque la mujer en el video llevaba el mismo abrigo beige con capucha de pelo que mi mujer, Laura. El que yo le regalé por Navidad. Y el tipo que la besaba no era yo. No dije nada. Me quedé mirando la pantalla como un idiota, esperando que mi cerebro encontrara una explicación lógica, que era otra mujer con el mismo abrigo, que era un montaje, que simplemente era una coincidencia. Pero cuando ella giró la cara y se le vio bien, joder. Era ella. Su cara, su pelo, incluso su risa. Todo ahí, a solo unos centímetros de la cámara, como si el universo quisiera asegurarse de que yo no tuviera ninguna duda. ¿Quién mandó eso? Logré decir, con la voz seca. Un tal JT, respondió Víctor, mirando el grupo de WhatsApp del fútbol. ¿Quién coño es ese? Ni idea, dijo Nacho. Alguien nuevo, supongo. O alguien que se ha cambiado el nombre. Me fui sin decir más. Dejé la cerveza a medio acabar y salí del bar. Nadie me siguió. Sabían que no debían. Mientras caminaba por la calle, con el corazón a 1000 por hora y la rabia subiendo como lava, solo tenía una cosa clara, esa noche no me iba a dormir sin saber la verdad. Y lo que pasó después, bueno. Ahí es donde realmente empieza esta historia. Llegué a casa sin recordar cómo. Caminé por media Valencia con la imagen del video rebotando en mi cabeza como si no pudiera borrarla ni pestañeando fuerte. No me crucé con nadie conocido, pero si lo hubiera hecho tampoco habría notado su presencia. Solo escuchaba mi respiración, como si el resto del mundo se hubiera silenciado por respeto a lo que acababa de ver. Abrí la puerta con cuidado, como si me pudiera encontrar a Laura ahí mismo, repitiendo la escena del video. Pero no, la casa estaba vacía. O al menos eso parecía. Dejé las llaves en la mesita, sin hacer ruido, y escuché. Silencio. No había música, no había televisión, no había pasos. Solo un silencio cargado que ya me resultaba sospechoso. Miré el reloj. Las 9:15. Normalmente a esa hora ya había vuelto del trabajo, o como mucho estaba llegando. Pero esta noche no. Esta noche no había ningún mensaje, ninguna llamada. Nada. No quise revisar su móvil. Eso habría sido fácil, pero ya estaba harto de hacerlo fácil. Además, sabía que no iba a encontrar nada ahí. Laura no era tonta. Si llevaba tiempo viéndose con otro, ya habría borrado cada mensaje, cada foto, cada pista. Lo que necesitaba no era revisar su teléfono, sino revisar todo lo que había pasado en las últimas semanas y que yo, por comodidad o cobardía, había ignorado. Me senté en la mesa del comedor y me obligué a pensar con calma. ¿Cuándo había empezado a notar que algo no iba bien?
¿Cuándo fue la última vez que me miró como antes? ¿O qué me tocó sin que tuviera una excusa detrás? No sabía responder a eso. Lo que sí sabía era que últimamente salía más, que había noches en las que llegaba tarde diciendo que se había quedado en el estudio preparando una exposición, que estaba más pendiente de sí misma que de nosotros, que se había apuntado a clases de pilates y que, de repente, se había hecho amiga de una tal Clara, una compañera de trabajo de la que nunca antes había hablado. Recordé una noche en particular. Un viernes como este, pero de hace 2 semanas. Se arregló demasiado para una cena entre compañeras. Llevaba un vestido negro que yo mismo le había comprado en las rebajas de enero y unos tacones que siempre decía que le dolían. Me dio un beso en la mejilla y se fue tan deprisa que ni siquiera se fijó en que me había quedado con la chaqueta en la mano, listo para acompañarla hasta el coche. Volvió a las 2:15. No hice preguntas. Me despertó con el ruido de los zapatos al quitárselos. Cuando entró en el dormitorio, fingí estar dormido. Ella no dijo nada. Ni siquiera se metió en la cama. Se fue directa al baño, estuvo allí casi media hora, y luego durmió en el sofá. A la mañana siguiente, cuando le pregunté por qué no había dormido conmigo, dijo que me vio tan tranquilo que no quiso despertarme. En su momento sonó creíble. Ahora sonaba a mierda. La puerta se abrió a las 9:45. Sus pasos fueron rápidos, casi mecánicos. Me vio sentado en la mesa, con los brazos cruzados, y se detuvo en seco. Llevaba la misma ropa del video. No me dijo nada. Tampoco sonrió. Solo dejó el bolso sobre la encimera y se quedó ahí, mirándome como si esperara que le soltara una frase de bienvenida. No la tuvo. ¿Dónde estabas? Le pregunté sin levantar la voz, sin cambiar el tono. Frío. Calculado. ¿Qué pasa ahora? Estaba con Clara, ya te lo dije, respondió sin pensarlo mucho, como si ya tuviera el guión aprendido. ¿Y qué hacías con Clara? ¿Otra exposición? ¿Otro vino en el bar de siempre? Sí. ¿Te molesta ahora que salga un viernes? Dijo levantando una ceja, con ese tono pasivo-agresivo que últimamente usaba para cualquier conversación que no le interesaba tener. Pues porque Clara no lleva americana negra ni te besa en plena calle a las 8:30 de la tarde en la esquina de Colón. Lo he visto, Laura. Lo han mandado al grupo del fútbol. Todos lo han visto. Tus labios pegados a los de otro tío, tus manos agarrándolo como si te fuera la vida en ello. No digas nada. No mientas. No me expliques que es un error o que es otra persona. No me jodas. No se movió. No dijo nada. Ni un lo siento, ni un déjame explicarlo, ni siquiera un insulto. Solo bajó la mirada. Me di cuenta de que ni siquiera le sorprendía. Lo sabía. Sabía que tarde o temprano yo me enteraría. Que esto no iba a durar. Que ese secreto tenía fecha de caducidad. ¿Quién es? Pregunté tras un silencio eterno. Un imbécil. No importa. No va a durar, dijo, por fin, sin mirar arriba. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 meses, más o menos. ¿Lo haces por falta de sexo? ¿Por aburrimiento? ¿Por qué? No lo sé, respondió, y juro que fue lo más honesto que la había escuchado en mucho tiempo. ¿Te has acostado con él? Sí. Respiré hondo. No porque no lo esperara, sino porque escuchar esa palabra, salir de su boca, me quemó por dentro más que cualquier imagen. La sinceridad no ayuda cuando la verdad es un puñal. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana. No dije nada. No quería mirarla. Si la miraba, no respondía de mí. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, aún en el mismo sitio. Ahora nada.
Aún no. Pero prepárate, Laura, porque esto no acaba aquí. Y no estaba mintiendo. Entré en la cocina como si fuera a recoger un vaso y salir, pero la puerta cerró detrás de mí con un portazo que no había planeado. Mi mano quedó apoyada en el tirador mientras el pulso me latía en las sienes y la casa se volvía un espacio demasiado pequeño para contener lo que llevaba dentro. Ella estaba junto al fregadero, con la espalda apoyada en el mármol, los ojos hinchados y el abrigo colgando aún de los hombros, como si quisiera negar con su postura que el abrigo y el beso del video formaran parte de su vida. No invoqué palabras bonitas ni preguntas suaves, porque en ese momento no quería negociaciones, quería respuestas claras y quería que cada una de sus excusas tuviera que atravesarme como lo que eran, una distracción. Le hablé con voz controlada, firme, midiendo cada sílaba para que no hubiera lugar a malentendidos. Le dije que había visto el video en el grupo, que no había sido un accidente, que lo habían compartido otros y que no valía la pena inventar una historia paralela para salvar lo irreparable. No levanté la mano, no la golpeé, porque la violencia física habría empobrecido la dignidad que todavía me quedaba, pero mi cuerpo se movía con la fuerza de quien está a punto de soltar algo almacenado durante semanas. Le dejé a ella la primera oportunidad para explicar, porque quería oír la mentira en su tono verdadero y observar si sabía disimularla con la facilidad con la que había aprendido a fingir afecto en las últimas semanas. Ella respiró hondo, juntó las manos como si formara una especie de escudo, y empezó a hablar con una mezcla de prisa y cansancio que olía a costumbre. Dijo que el video era un montaje, que la cámara no la enfocaba bien, que la persona que había mandado el clip se debía equivocar, que la luz engañaba, que el abrigo era parecido y que las coincidencias existen. Su voz subía y bajaba, intentando llenar los huecos con detalles que sonaban a consigna. No me detuve a desmontar cada argumento en ese momento, porque lo que necesitaba era observar su cuerpo mientras hablaba, si sus manos temblaban, si desviaba la mirada, si su garganta se tensaba al pronunciar la palabra error. Al darse cuenta de que mis preguntas no cedían, cambió de táctica y pasó directamente a la justificación. Dijo que había conocido a alguien del trabajo que la escuchaba, que había sido cariñoso cuando yo parecía ausente, que esa atención la había atrapado, que no había previsto que llegara tan lejos, que la culpa era mía por no haberle prestado lo que necesitaba. La frase de la culpa es suya sonó antigua y cobarde, y sin embargo fue lo que soltó con más naturalidad, esperando que mi culpa tuviera peso suficiente para acomodar su traición. La confronté con la realidad de la camisa manchada de vino que había utilizado como excusa para una salida y con las noches que había pasado sola en el sofá porque prefería no despertarme, y entonces la habitación se llenó de objetos arrojados, primero un plato que cayó con estruendo sobre la encimera, después una taza que explotó en 1000 fragmentos. Cada golpe hacía que mi garganta se cerrara y que la necesidad de decirlo todo se impusiera. Mientras arrojaba cosas, ella intentó interponerse y yo la empujé sin intención de hacer daño grave, solo para que comprendiera que mi mundo se desmoronaba con cada palabra que ella pronunciaba. En algún momento, la discusión escaló hasta el punto en que ella dejó de intentar convencerme y comenzó a intentar sobrevivir a mi rabia. Su voz bajó, pidió perdón de manera casi automática, y en ese perdón había una mezcla de cálculo y desgaste que me dejó una sensación de humor frío hacia su arrepentimiento. No fue una escena de película con música de fondo ni gestos considerados, fue una acumulación de reproches, recuerdos sueltos, fechas mal explicadas y promesas que sonaban huecas. Le dije que no quería más falsas confidencias ni medias verdades, que quería saber si se había acostado con él más de una vez, en qué lugares. Si había viajado con excusas de trabajo para encontrarse, y cada respuesta vacilante que me dio fue como abrir un cajón donde se caían papeles con nombres que yo no conocía. Reí sin humor cuando reconoció que su relación no era algo pasajero y que había llegado a sentirse bien, no por la relación en sí, sino por la adrenalina de ser mirada fuera de casa por alguien que no soy yo. Me dolió más escuchar que su felicidad había derivado hacia algo que no me incluía que la imagen en la pantalla que me había traído hasta allí.
En un momento ella intentó llorar y acusarme de inventar escenas, me dijo que yo exageraba, que estaba alimentando un monstruo de inseguridad, que yo estaba creando drama donde no lo había, y sin embargo, mientras la escuchaba, pude ver en su boca la facilidad con la que cambiaba de historia en función de la respuesta que percibía en mis ojos. La pelea alcanzó un punto en el que las palabras se volvieron afiladas y personales, señalando defectos, errores del pasado, pequeños asuntos que nunca habíamos resuelto. Fue un intercambio donde ambos sacamos lo peor y lo dejamos expuesto sin pudor. En la parte más intensa, cuando ya no quedaban más reproches útiles, ella lanzó una frase que cortó el aire: no te mereces que te quiera. No dije nada al principio porque la incredulidad me dejó mudo, luego respondí con la honestidad seca de quien ha decidido no suplicar por nada, le dije que tampoco la merecía, que no podía seguir compartiendo la casa con alguien que me había inventado un mundo paralelo, y que aún así no quería destrozar lo que fuera que quedara para los niños, para la rutina que habíamos construido, para las cosas que de verdad valían algo. Ella me miró con una mezcla de resentimiento y alivio, como si llevara semanas esperando esa sentencia que le permitiera justificar su conducta como un acto de libertad. La conversación terminó con un silencio pesado y medidas prácticas. Acordamos, sin amor ni confianza, que dormiríamos aparte esa noche, que no tocaría nada que perteneciera al otro y que hablaríamos al día siguiente sobre qué iba a pasar con la casa, con los turnos de los niños y con las cuentas. Cuando cerré la puerta de la habitación que me tocó esa noche, sentí el eco de todos los platos rotos aún resonando en la cocina, y supe con claridad que aquello no quedaría en una discusión más. Había cruzado una línea que cambiaría todo lo que conocíamos. Al día siguiente me desperté antes que el despertador, con la garganta seca y el cuerpo tenso como si hubiese dormido en el suelo. Me quedé unos minutos mirando el techo, sin moverme, solo pensando en lo que vendría ahora. En la habitación de al lado, Laura también debía estar despierta, aunque no había ni un ruido. Esa parte me dolía más que la discusión, el silencio posterior, ese punto muerto donde nadie pregunta nada y nadie contesta nada porque ya no queda nada que valga la pena salvar. Me levanté, fui directo a la cocina y vi los restos de la noche anterior. El plato roto seguía ahí, las marcas del vino seco en la encimera también. No los toqué. Preparé un café sin ganas y me senté con el móvil. En el grupo del fútbol ya habían borrado el video, segaramente por respeto, pero todos lo habían visto. No me mandaron mensajes, y eso también decía mucho. Nadie quería ser el que pusiera palabras a lo que todos ya sabían. Cerré el móvil. No tenía ganas de leer ninguna frase de ánimo vacía. No quería comprensión, quería justicia. Pasé toda la mañana pensando, sin decirle una palabra a Laura. Ella bajó tarde, evitó mirarme y se limitó a tomar una manzana antes de salir de casa. Ni una frase, ni una disculpa, ni una explicación más. Yo ya no buscaba eso. No me importaba lo que dijera, solo me importaba que no sintiera que se iba de rositas después de haber pisoteado lo que teníamos. Necesitaba hacer algo, no por venganza como la entienden en las películas, sino por equilibrio. No podía dejar que ella siguiera fingiendo normalidad mientras yo tenía que vivir con una imagen repugnante cada vez que cerraba los ojos. Llamé a Julián, un amigo que trabaja en la gestoría donde hicimos los papeles del piso hace años. Le pedí que me ayudara a preparar la documentación para separar las cuentas comunes y revisar el contrato de la vivienda. Le dije que necesitaba moverme rápido, que no quería que ella tuviera tiempo de reaccionar. Me preguntó si había ocurrido algo grave, y le dije la verdad, sin detalles. Le dije que había descubierto una infidelidad, que lo había confirmado, que lo tenía grabado. Me respondió con una frase seca: entonces vamos a prepararlo todo para que no te dejes sin nada. Después de colgar, me fui al trastero del piso y encontré una caja que no tocaba desde hacía años. Dentro había un montón de papeles de Laura, facturas, currículums, antiguos recibos del coche,
cosas que siempre decía que iba a ordenar y nunca ordenó. Buscaba algo que me diera pistas, y lo encontré. Entre los papeles estaba un contrato de alquiler a su nombre, fechado hacía 3 semanas, de un pequeño estudio en Ruzafa. Lo primero que pensé fue que estaba planeando irse. Lo segundo fue peor, puede que ese lugar fuera donde se veía con él. La dirección era clara. La apunté y fui directo para allá. No me importó si ella me veía o si alguien me reconocía. Necesitaba ver con mis propios ojos si era verdad lo que imaginaba. Cuando llegué, me quedé en el coche, aparcado en doble fila, con el motor apagado. A los 10 minutos vi entrar a Laura. Iba sola, pero eso no me calmó. Esperé. 15 minutos después, apareció un hombre. Era él. Lo reconocí del video. No tenía cara de galán ni de seductor. Tenía cara de tipo común, el tipo de persona que no destaca, que no llama la atención, que seguramente se cree especial por haberle quitado la mujer a otro. Vi cómo entraba sin tocar el timbre, lo que confirmaba que tenía llave. Ahí entendí que Laura no se había equivocado una noche ni había caído por error. Había planeado todo, había alquilado ese sitio para tener su vida paralela sin tener que rendirme cuentas. No bajé del coche. No fui a tocar la puerta. No quise montar un escándalo. Quería algo que durara más, algo que le costara más. Volví a casa y empecé a vaciar los armarios. Guardé mi ropa, mis papeles, mis cosas importantes. No me llevé nada que pudiera parecer suyo, ni una taza, ni una foto, ni un libro compartido. Le dejé una nota encima de la cama que decía, hoy te toca vivir con las consecuencias. Esto es solo el principio. Llamé a Tomás, otro amigo de confianza, y le pedí que me ayudara con la mudanza. En 3 horas ya tenía todo en el coche y camino al piso de mi hermano, que me ofreció su habitación libre por el tiempo que hiciera falta. Esa misma tarde mandé un burofax con la notificación de la separación económica y bloqueé la tarjeta de la cuenta común. Dejé solo el dinero justo para la hipoteca. No quería robarle nada, pero tampoco iba a seguir pagando cenas y taxis para que fuera feliz con otro. Luego busqué al administrador de la comunidad y le pedí que no dejara subir a nadie más que a ella. No al amante, no a nadie que no fuera vecino registrado. Le expliqué lo justo. Me entendió rápido. Esa noche, cuando volvió, ya no había nadie en casa esperándola. Ya no había ropa en los cajones. Ya no había café en la cocina. Solo la nota en la cama, y el eco de lo que había sido. Esa fue mi manera de devolverle la jugada, sin gritos, sin insultos, pero con hechos. Dejándola sola en el mismo sitio donde ella había aprendido a mentir con naturalidad. Y lo mejor de todo fue que ni siquiera la bloqueé. Solo esperé, sabiendo que pronto iba a necesitar decir algo, y cuando lo hiciera, iba a tener que usar palabras de verdad, no excusas. No pasaron ni 24 horas antes de que me llamara. El número seguía siendo el suyo, y por un momento pensé en no contestar, pero quería escuchar su tono, quería saber si sonaba derrotada, confundida o simplemente nerviosa. Respondí con un simple dime, sin saludo, sin preguntas. Al otro lado, su voz tardó en salir, como si estuviera midiendo cada palabra. Dijo que había llegado a casa y que no entendía nada, que parecía como si me hubiera esfumado, que la cuenta estaba bloqueada, que faltaban mis cosas, que nadie le había explicado nada. Le respondí que no era mi trabajo explicarle lo que ella ya sabía perfectamente. Se hizo un silencio incómodo, de esos que solo existen cuando uno de los dos intenta mantener la dignidad pero ya la perdió. Entonces cambió de tono, se puso más agresiva, me acusó de reaccionar como un crío, de hacer las cosas a lo loco, de no darle ni la oportunidad de hablar. Le dejé terminar su frase y luego le dije que ya habíamos hablado toda la noche, que me confesó que me había engañado con otro durante meses,
que en ese momento perdió todo derecho a esperar algo de mí. Se quedó callada otra vez, y cuando volvió a hablar lo hizo con un tono diferente, más bajo, casi derrotado. Me preguntó si era verdad lo del burofax, si de verdad iba en serio con la separación económica. Le dije que no solo era verdad, sino que ya estaba enviado y que en los próximos días recibiría todo lo relacionado con la parte legal. Le recordé que no le quitaba nada, solo me estaba asegurando de que no pudiera seguir usando mi esfuerzo para mantener su doble vida. Me respondió que no lo había pensado de esa forma, que no había querido que todo llegara a esto, que pensó que quizá podría manejarlo, que no sabía que el daño iba a ser tan grande. Le pregunté si creía que podías besar a otro en plena calle, tener un piso con él, mentirme durante meses y luego pretender que íbamos a arreglarlo como si fuera una discusión por una factura impagada. Dijo que no, que entendía, pero que aún así no estaba preparada para que todo se rompiera así de golpe. Le dije que lo había roto ella, no yo, y que el golpe no era repentino, que llevaba tiempo gestándose, solo que ella se acostumbró tanto a mentir que pensó que podía seguir haciéndolo sin consecuencias. Me pidió vernos cara a cara. Dijo que al menos merecía una conversación final en persona, sin gritos, sin escenas, solo nosotros dos. Dudé. Parte de mí quería evitarla para siempre, pero otra parte necesitaba mirarla una vez más sabiendo que era la última vez que lo haría sin sentir nada. Acepté. Le propuse un café al día siguiente, en un sitio neutral. No quería verla en casa, ni en un sitio que tuviera algún recuerdo nuestro. Escogí una cafetería pequeña en la avenida del puerto, donde sabía que no nos conocía nadie. Quedamos a las 6 de la tarde. Llegué puntual. Ella llegó 5 minutos tarde, con gafas de sol aunque no había sol. Llevaba ropa discreta, el pelo recogido, sin maquillaje. Se sentó frente a mí sin saludarme, solo preguntó si quería que hablara primero. Le dije que sí, que aprovechara ese único espacio para decir lo que tuviera que decir, que después no habría más. Empezó diciendo que no me culpaba por haberme ido así, que había sido una reacción lógica a lo que me había hecho, que había cometido un error y que no tenía cómo justificarlo. Añadió que el otro tipo no era alguien importante, que no era amor, que no era una relación seria, que simplemente había sido una forma de escapar de una rutina que le pesaba, que no sabía cómo explicarlo sin sonar frívola. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Me miró y dijo que no lo sabía. En ese momento entendí que todo lo que estaba diciendo no tenía que ver conmigo, sino con su propia necesidad de liberarse de culpa. Le dije que no me interesaba si lo seguía viendo, que para mí lo único importante era cerrar esta etapa de la manera más limpia posible, sin dramatismos. Le expliqué que no pensaba pelear por el piso, que no quería discutir sobre quién se quedaba con qué, que solo quería lo que me correspondía y que se ocupara de firmar los papeles sin demoras. Me miró sorprendida, como si esperara que quisiera venganza hasta el final, y dijo que no tenía problemas con eso, que iba a firmar. La conversación se volvió más tranquila después de eso, pero no fue amistosa. Solo práctica. Acordamos que se quedaría en el piso hasta que decidiera si lo vendíamos o si me pagaba la parte correspondiente. Le dejé claro que no iba a volver, que no había vuelta atrás. Le pregunté si quería que le avisara a su familia o si lo haría ella. Dijo que prefería hacerlo ella, que no quería que nadie más interviniera. Cuando terminamos el café, se levantó antes que yo, como si quisiera irse cuanto antes. Me ofreció la mano. No la acepté. Solo le dije que se cuidara. La vi alejarse caminando sin prisa, y por primera vez en mucho tiempo no sentí ni rabia ni tristeza, solo una especie de calma nueva, como si la historia hubiera terminado exactamente donde tenía que terminar. Me quedé un rato más en la mesa, viendo cómo la gente entraba y salía del local, cada uno con sus propias historias, sus propios secretos, sus propias despedidas. Luego me levanté, pagué mi café,
y salí sin mirar atrás. Esa noche volví al piso de mi hermano y me senté en el sofá sin encender la televisión, sin poner música, sin buscar distracción. Por primera vez en semanas, no sentía ansiedad, ni urgencia, ni la necesidad de buscar respuestas. Había terminado todo lo que tenía que decir, había tomado las decisiones correctas y no había más vueltas que dar. Me quedé ahí, pensando en los años vividos con Laura, no para torturarme sino para hacer balance. Lo curioso fue que no todo lo que recordaba era malo, y eso fue lo que más me costó aceptar. Había buenos momentos, sí, muchos. Risas compartidas, viajes, cenas sin discusión, proyectos en común, incluso silencios cómodos. Todo eso fue real, y lo que vino después no borra esa parte. Me costó asumirlo, porque uno quiere pensar que si algo termina mal entonces todo lo anterior también lo era, pero no siempre es así. Lo bueno existió, y eso es lo que lo hace aún más doloroso. La traición no había sido solo física ni emocional, había sido una ruptura de confianza tan profunda que cualquier intento de recuperación ya no tenía sentido. Me pregunté muchas veces si había algo que pudiera haber hecho diferente, si había señales que no supe leer, si fallé en algo fundamental como pareja. Pero la conclusión siempre era la misma: puedes hacerlo todo bien y aún así la otra persona puede decidir arruinarlo. No se trata solo de errores o rutinas, sino de elecciones, y ella eligió mentir. No me consolaba pensar que él no era importante, porque lo que me destruyó no fue él, fue ella. Él solo fue el síntoma, no la causa. Ella tomó cada decisión consciente, desde esconderse hasta reírle los chistes, desde alquilar un piso hasta meterse en su cama. Yo solo estaba al otro lado, sin saber nada, confiando. Durante los días siguientes, me enfoqué en lo práctico. Firmé los papeles que me mandó el abogado, recogí mis pertenencias del trastero de casa de Laura, cerré la cuenta conjunta y abrí otra a mi nombre. Cambié mi dirección fiscal, contacté con el casero del local que usaba como oficina para decirle que ahora recibiría la correspondencia allí. No había nostalgia en nada de eso, solo necesidad. El proceso de reconstrucción es aburrido, pero necesario. Me concentré en mi trabajo, retomé proyectos pendientes, volví a hacer ejercicio después de meses de dejarlo. Comí con amigos, pero sin contarles demasiado. No necesitaba repetir la historia para que me entendieran, solo necesitaba que estuvieran ahí, hablando de fútbol, de política, de cualquier cosa que no fuera Laura. Agradecí mucho que nadie insistiera en los detalles. Me dolía, sí, pero ya no me consumía. Un sábado por la mañana salí a caminar sin rumbo, algo que hacía antes de casarme. Anduve más de 2 horas, por barrios que conocía bien, pero a los que hacía tiempo no volvía. En una esquina vi una pareja besándose, probablemente jóvenes, probablemente nuevos. No me afectó. Antes eso me habría irritado o me habría recordado lo que perdí. Pero esta vez no. Solo pensé en lo que viene ahora. En lo que puedo construir sin estar pendiente de que alguien más lo destruya a mis espaldas. Pensé en mudarme pronto, quizá a otro barrio o incluso a otra ciudad. Empezar en un lugar donde nada tenga el eco de lo anterior. No para escapar, sino para respirar de otra forma. A veces basta con cambiar de entorno para recuperar el control de tu vida. Un par de semanas después, recibí un mensaje de Laura. Solo decía, firmado. Ya está. No respondí. No había nada que decir. Ella había cerrado su parte del capítulo, como yo ya lo había hecho antes. No me molesté en preguntar si seguía con el otro, si se había quedado sola, si pensaba que todo valió la pena. No necesitaba esa información. Aprendí que algunas cosas no se curan con respuestas, sino con silencio. El día que recibí la notificación del juzgado confirmando la separación oficial, me preparé un café, lo dejé sobre la mesa y lo leí en voz alta. No para dramatizar,
sino porque necesitaba escucharlo. Era oficial. No más vueltas. No más reproches. No más explicaciones. Pensé en lo que había aprendido, que confiar no es una debilidad, que perdonar no significa olvidar, que el amor no siempre basta, y que hay que saber irse cuando lo único que queda es dolor. Me sentí cansado, pero aliviado. La historia estaba cerrada. Podría haber sido otra cosa, sí. Podría haber terminado de otra manera. Pero esta fue la realidad, y era mía. Ya no me sentía víctima ni héroe, solo alguien que sobrevivió a una verdad incómoda. Miré hacia adelante, no con entusiasmo, pero sí con claridad. A veces eso es más que suficiente.